Retrospectiva de un pensarse en proceso. Este ensayo es una invitación a experimentar a través de su lectura lo que ha sido el camino que he construido durante el curso de Didáctica 3. Una invitación que a la vez da sentido a este recorrido, pues ser docente va mucho más allá de la derivación etimológica que básicamente refiere a hacer que el otro aprenda. Ser docente es transformar y transformarse. Es transformación individual, pero que se da en el compartir, en el encuentro con el otro, que comparte esa experiencia que posibilita el movimiento del pensamiento. Y es movimiento que solo cobra sentido cuando acaba en una transformación colectiva. Así, pensando en el compartir de las experiencias que cada uno transita, es que comienza el relato. Para ello, hago referencia a aquellas instancias en donde bajo la consigna de observar visitamos clases de compañeros en sus prácticas. Allí el aprendizaje partía del compartir la experiencia entre pares, de pensar y pensarse en las prácticas del otro, y de pensar juntos y juntas las mismas interpelados por lo que allí sucedía, problematizando el propio proceso de aprendizajes y de prácticas y realizando una autocrítica a partir del pensar del otro y con el otro. Prácticas estas que estarán también en constante movimiento siempre, que son atravesadas por toda la diversidad que trae el contexto del grupo de estudiantes con el cual nos encontramos y también el contexto educativo en el cual nos encontremos. Atravesamiento que está presente durante todo el proceso de pensarnos en nuestra construcción y perspectiva docente, así como en el pensar de nuestro curso y nuestras clases, y que debemos frente a él tener la capacidad de una mirada sensible, ya que muchas veces se encuentra de manera latente. En una narración inicial, al pensar las primeras experiencias con mi grupo de práctica, notaba que se hacía necesario cambiar el chip, pasar de la certidumbre de las respuestas a aceptar la incomodidad de la pregunta, valorar a la misma como protagonista, ahondar en ella más que en las respuestas que puedan surgir, permitirla, tanto hacia el otro como hacia sí mismo, permitir la incomodidad, el movimiento, la transformación desde adentro, totalmente contraria al aprendizaje que tradicionalmente emprendían, en donde la pregunta viene en realidad a verificar algo que ya se suponía, algo que debería saberse. Comenzamos el curso de filosofía y se hacía necesario incorporar a la pregunta que, según La Rosa, es siempre extranjera. Preguntar no en busca de una verdad absoluta, sino en busca de la emancipación de lo que se nos presenta como verdadero. Generando esa ruptura de lo verdadero, se funda una nueva relación con el saber que circula en el aula, emergiendo la filosofía como novedad, proveniente del encuentro entre ese saber y las subjetividades. Desde una educación filosófica, y dialogando con Cerletti, 2012, la evaluación filosófica cobra entonces sentido cuando parte de la autoevaluación, ya que se trata de un proceso subjetivo que le pasa al que filosofa. Por lo tanto, la evaluación filosófica como autoevaluación se basa en la palabra del otro, del que aprende filosóficamente. El estudiante es maestro de sí mismo en todo el proceso de aprendizajes, incluida la evaluación. Esta concepción de la evaluación es una cara más de la enseñanza filosófica, que hace parte de ese lugar incómodo que ocupa la filosofía en el sistema educativo, ya que de esta forma es el que aprende, el que regula y posee el control sobre su proceso de aprendizajes. Dialogando entre teoría y práctica, antes de plantear el modelo de evaluación que se llevaría adelante durante el curso, llevé al aula la pregunta sobre cómo creen que deberían ser evaluados y evaluadas en este curso de filosofía, a partir de la cual el diálogo se generó en un comienzo en clima de incertidumbre. Parecía que costaba pensar cómo podría ser evaluado aquello que sucedía en clase. Luego, se fue problematizando las formas de evaluación a las cuales estaban acostumbrados. Claro es, muchos de ellos apoyaban a las mismas, ya que según sus palabras era más cómodo estudiar de memoria para los escritos o parciales que pensar su proceso de aprendizajes. Por otra parte, también surgió del diálogo por parte de estudiantes que en filosofía se aprende después de clase, por lo cual se indagó sobre el cómo de ello y la respuesta fue que lo que se dialoga en clase
cobra sentido cuando salen de la misma y les interpela en situaciones que encaran en sus propias vidas. Finalizada esta instancia de problematización en cuanto a la evaluación y la evaluación filosófica, fue propuesta la elaboración de un ensayo narrativo como evaluación transversal del curso, la cual se había compartido en una instancia del curso de didáctica con la profesora y demás compañeros y compañeras. La misma fue bienvenida por parte de los y las estudiantes, reconociendo una concordancia entre lo dialogado anteriormente en clase y la propuesta de la misma, la cual se trata de un relato que cuente la experiencia de aprendizajes a lo largo del curso, la movilización del pensamiento, en diálogo con los problemas, posturas y preguntas filosóficas abordados. Siguiendo en esta línea de autoevaluación, también a mí me ha tocado realizarla. En este caso, más allá de que cada encuentro del aula merita una instancia de autoevaluación, la misma es proporcionada por las instancias de visitas didácticas. También nosotros y nosotras, docentes, practicantes, nos vemos en este proceso de pensarnos y pensar nuestras prácticas. En ello, se hizo necesario pensar en primer lugar qué necesito para volver a mirar mi práctica, detectar y percibir, es decir, sensibilizarme frente a lo que sucede en ella y así, no solo registrar, sino narrarme para transformarme y transformar a partir de mi propio relato. Sin dudas no es una tarea fácil, puesto que en general nunca o casi nunca fuimos estimulados a ese hábito de pensarse a través de la narración frente a lo que ya sucedió, y que además define lo que sigue ocurriendo en el presente de nuestras prácticas. Y en este sentido, el desafío es visibilizar lo no documentado, utilizando términos de Daniel Suárez, que es justamente todo aquello que afecta a nuestros modos de pensarnos y de pensar nuestras prácticas y que nos llevan allí hacia donde ocurre la experiencia, que es el encuentro con el otro, nuestros estudiantes. La primera prueba parcial significó para mí un gran desafío. Para su realización, me vi en la necesidad de generar en mí como estudiante y futura docente una deconstrucción profunda en un sentido epistemológico y también cultural. El pensar desde qué lugar proyectamos nuestros cursos y nuestras clases con el grupo de práctica nos lleva a realizar una autocrítica de la cual salimos sin duda mucho más preparados y preparadas para el rol docente que llevamos adelante y que seguiremos llevando ya como docentes egresados y egresadas. Frente a la formación docente que nos brinda el sistema educativo, la cual tiene una importante ausencia en cuestiones con perspectiva de género, como lo menciona Thorne, y del pensamiento latinoamericano, me parece de inmensa importancia la posibilidad de acercarnos a ello. En este sentido, la primera prueba parcial del curso motivó a que entre compañeros y compañeras, y también con la docente, tuviéramos el espacio en donde compartir bibliografía y más, el cual seguramente, si no fuera por la consigna del parcial, jamás se daría. Además, para mí resultó en un desafío mayor, ya que siempre tuve la intención de abordar estas cuestiones en el curso. Sin embargo, quedaba en un segundo plano. Esto es así, pues, si bien cuando con mi grupo de práctica trabajamos el problema del amor, propuse una perspectiva feminista, cuando realicé la primera versión del proyecto de curso había incluido un problema con perspectiva de género y un filósofo argentino para abordar específicamente el problema del pensamiento latinoamericano. No obstante, ya para la segunda versión del proyecto de curso había recortado esos autores y cuestiones y me preguntó ¿por qué lo hice? La respuesta que encuentro es que sentí que no tenía el bagaje o preparación suficiente para abordarlo y preferí ir hacia la seguridad de lo conocido, autores más clásicos, etc. Ya para la tercera versión del proyecto de curso, la cual enviamos con el segundo parcial, con el primer parcial sería, luego de la investigación que logré realizar para su realización y, además, las lecturas del parcial, me doy cuenta de que se trata de más que nada una perspectiva sobre nosotros mismos en cuanto a qué docente quiero ser. Para ejemplificar esto mismo, al pensar el proyecto de mi curso de práctica para trabajar en la unidad 2 el problema de qué es el ser humano y para qué existe, el texto Política de Aristóteles había sido uno de los textos tentativos que había propuesto. Luego, cuando para el parcial realicé la lectura crítica no androcéntrica, contraria al discurso académico que realiza Moreno Sardá de esa obra,
Me quedé sumamente anonadada por esta nueva perspectiva y se abrió en mí una infinitud de cuestiones en las cuales siento que son un gran paso en esta deconstrucción de pensamiento y ejercicio de pensarme como docente de filosofía. Recordé, además, a Cerletti, pues más una vez se refuerza la necesidad de ser profesor filósofo al pensar nuestras clases. Pienso, como docente, cuando leemos, ¿cómo interpretamos los que estamos leyendo? ¿Cómo seleccionamos los textos que luego iremos a llevar al aula? ¿Desde qué lugar los seleccionamos y desde qué lugar pensamos el curso? Por ejemplo, cuando pensé la pregunta ¿por qué es el ser humano y para qué existe?, los textos seleccionados para un intento de respuesta, ¿responden realmente a esa pregunta? ¿O será que responden a qué es el hombre, en base a una interpretación androcéntrica que por lo tanto no refiere a todos y todas, nosotros y nosotras, sino solamente ese arquetipo construido a lo largo de los años y naturalizado para que una minoría pueda ser considerada como superior frente a la mayoría y dominarla? Dicha mayoría de la cual pertenecen las mujeres y demás hombres que no pertenecen al arquetipo viril, el cual menciona Sardá en el texto. Esta experiencia de pensarme en el rol docente me remite también a lo que Bertolini, Langol, Quintela refieren al mencionar lo más allá del texto, ya que se pueden leer los textos filosóficos del pasado a la luz del pensamiento contemporáneo, página 100. En este caso, se trata de una relectura de un texto filosófico antiguo a través del pensamiento feminista actual. De la misma manera, creo que debería hacerse este ejercicio en el aula, ya que no se trata de que condenemos y rechacemos la historia de la filosofía académica, sino que logremos abrir siempre la posibilidad de la reflexión sobre el presente a partir del texto. Esto, en gran medida, posibilitado por las instancias de talleres, las cuales venimos implementando en el curso a través del aprender haciendo. Continuando con el diálogo entre este mismo texto y mi perspectiva como docente, reafirmo la importancia de llevar al aula los textos fuentes, sobre lo cual desde Introducción a la Didáctica ha sido un eje de reflexión, ya que es importante que los y las estudiantes puedan acceder al pensamiento de los y las filósofos y filósofas de manera directa y no una versión que ha sido ya interpretada y filtrada por la docente. Sin embargo, cabe mencionar, no hay manera de escapar de esta interpretación, ya que desde el momento mismo en que hacemos la selección del texto para llevarlo al aula, ya estamos llevando una versión indirecta, siendo esta una selección intencional por parte de la docente. Frente a esto, me parece importante, y es lo que más he intentado promover durante el curso con el grupo de práctica, que los y las estudiantes logren iniciarse en un pensamiento crítico, colocando en cuestión toda lectura que es llevada al aula, y además resignificando aquellos términos e ideas traídas previamente y que nunca fueron cuestionadas. De esta manera, pienso mi práctica a partir de una posición política pedagógica que ayuda a que los y las estudiantes logren realizar un camino propio a partir de lo trabajado en el aula. A la vez, para ello, los y las estudiantes se introducen en el lenguaje filosófico y redefinen términos corrientes. Esto último lo he visibilizado enormemente en todas las clases y principalmente en las reescrituras de la evaluación transversal realizada por los y las estudiantes. También allí, las narrativas han estado empapadas de reflexiones que parten de un intento por hacer de aquello que sucede en el aula un aprendizaje para la vida. Y en ello ha estado presente la resignificación mencionada anteriormente. Pero el camino para visibilizar los supuestos y trabajar con lo implícito del texto no es nada sencillo. Se trata de promover el pasaje de una lectura afectada por ideas previas arraigadas hacia una lectura crítica. Esto es un gran desafío en la tarea de dar a leer, pues en este recorrido por la práctica, el trabajo con el texto ha ido mejorándose con la misma y aún seguimos transitando por ese proceso, profundizando a partir del contexto de los filósofos y las filósofas y sus obras. Al escribir en las bitácoras, ese momento de autoevaluación, así como la vuelta a una mirada crítica sobre lo sucedido en las instancias de evaluación de las visitas didácticas, de la cual surgieron muchísimas reflexiones, me posicionó también frente a los supuestos que traigo conmigo y que me llevan hacia la docente que decido ser.
En este sentido, esta instancia es una posibilidad de autocrítica y aprendizaje, en tanto es necesario reconocer dichos supuestos para así lograr deconstruir el sentido de nuestras prácticas. En este último trayecto del curso, si bien aún queda por caminar, concluyo este relato pensando en la instancia de mi última visita didáctica. En ella, y principalmente en el momento de la devolución de la clase, viví el proceso de mirar hacia el camino recorrido en mi experiencia de práctica didáctica y pensar en mi construcción como docente ya desde ese lugar, es decir, finalizando una etapa que se traduce en un nuevo comienzo. En ese momento tocó pensar, ¿cómo dialoga la realidad en mi accionar docente con las expectativas que traía conmigo a comienzo del año? ¿Cuál es la transformación que logro ver en mí misma y en mis estudiantes? ¿Qué cambios en perspectiva han surgido sobre la enseñanza filosófica y la filosofía? ¿Qué dificultades quedan por enfrentar? Entre otras tantas interrogantes que sin duda no podría recordarlas todas aquí. De esta última visita me queda la satisfacción de pensar mi experiencia a través de la mirada de la profe, en tanto destaca que se visibiliza claramente el trabajo de todo el año, reflejando en la autonomía de los y las estudiantes en la clase, el diálogo entre compañeros y compañeras y con el pensamiento filosófico que es invitado al aula a través del texto. Por último, creo que lo fundamental de lo que me quedo de esta experiencia es ver que sí existe la posibilidad real de llevar adelante una enseñanza que parta de las bases de una didáctica filosófica, que sí podemos apostar a una enseñanza que parta de la experiencia del encuentro, ver que el lugar de la filosofía en el sistema educativo del cual hacemos parte siempre será de lucha y que la misma deberá siempre ser defendida. Atreverse a mirar el mundo desde otros puntos de vista, desde otras formas de pensar, desde otros tiempos y desde otros sitios, desde otras voces y desde otras vidas. Y para poder hacer eso, hay que sentirse capaces de atravesar el miedo. El pensamiento filosófico para mí tiene mucho que ver con eso, con esta capacidad que tenemos de atravesarlo. Garcés, 2021, página 1. Fátima Chavaleta.